Bueno, con mucha alegría, con mucha felicidad, estamos en contacto con uno de los grandes de nuestra cultura nacional e hijo de uno de los tremendos grandes de nuestra cultura nacional. Me refiero al señor Hugo del Carril, hijo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día. Bueno, muy feliz y agradecido de poder estar en contacto con usted, maestro. No, por favor, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, nuestra inquietud era conversar sobre el homenaje que se va a estar brindando poquito a poquito el 16 de agosto aquí en cerquita, Rosario, ¿verdad? Así es. Es algo que vengo trabajando ya hace unos cuantos años para tratar de ir acomodando todo lo que queremos mostrar. El homenaje no es solamente cantores y bailarines que van a estar, y músicos por supuesto, que van a estar arriba del escenario, sino que de alguna manera va a estar presente la figura de papá, porque va a haber pasajes importantes de su vida que se van a proyectar en pantalla gigante, algunos fílmicos y más que nada fotografías que la gente no ha visto, incluso filmaciones particulares, y todo eso lo vamos a ir mezclando con números en vivo. Así que estamos a la expectativa y con bastante ansiedad al respecto. Pero qué maravilla, qué hermoso. Cuando uno habla de Hugo del Carril, al menos en lo que a mí me sucede, es impresionante la cantidad de aristas que tiene, porque, a ver, el Hugo del Carril del 30, del 40, era un cantante, un actor impresionante, conocido ya en todos lados. Después vino el Hugo del Carril, productor, director de cine, esa productora que creó el maestro para que otros que vinieron luego pudieran desarrollarse. Impresionante el trabajo de su papá, maestro. Sí, a ver, el papá, la primera gran pasión que tuvo fue el tango, por supuesto. Claro. Pero el cine lo sedujo y lo atrajo de una manera impresionante, ya que materialmente todas las películas producidas por él y dirigidas por él tienen todas un tinte social muy, muy grande, muy importante. En algunas películas mostrando la problemática en el norte de nuestro país, en otras películas las problemáticas de la juventud de aquella época. Estamos hablando del año 56, 57, 58, ¿no? Totalmente. Y todas, incluso hizo una en España que se llama El negro que tenía la arma blanca, que es una película bastante racista, pero que demuestra que todos los hombres ante Dios somos iguales. Así que esa pasión de papá por el cine es impresionante. Lástima que le quedaron 2 o 3 cositas en carpetas que no tuvo tiempo de realizarlas. ¿Se puede contar que fueron? Sí, a ver, de las 2 o 3 cosas, creo que eran 3, pero 2 me acuerdo. Yo era chico, pero recuerdo, en una era muy chico y en otra no tan chico. Había una película que se iba a llamar El Milagro, que se trataba, que fue una vida, algo real que pasó, de una chiquita que fue violada en Chile. Esta película iba a ser filmada en Chile, la historia es chilena. Y ahí se producen unas series de milagros con la aparición de la Virgen y unas cosas, una ala protectora muy importante. Y la segunda película iba a ser la vida del general Perón y Eva Perón. Uy, qué hermoso. Esa película ya había tomado contacto con Jane Fonda y con Anthony Quinn para los roles principales. Wow. No se pudo llegar a hacer. Bueno, ahí quedó algo, pero qué hermosa la propuesta, qué maravilla. Además uno comprende siempre el amor, el respeto, la honestidad del maestro en cada una de sus obras, ya sea en el cine, ya sea cantando, actuando.
Qué maravilla. ¿Cómo vivió usted, maestro, ahora compenetrándonos un poquito en su relación con su papá? ¿Cómo vivió usted la transición de transformarse usted en artista con la trayectoria y la imagen que puede haber significado un padre como Hugo del Carril, ¿no? Bueno, a ver, mi incursión en la música fue casi de casualidad, o yo diría más bien de casualidad. Mi padre me enseñó a mí, muy chiquito, creo que yo estaba recién habíamos vuelto del exilio nosotros, así que yo estaría en cuarto grado acá en Buenos Aires, en Argentina, y yo veía que mis compañeros, algunos tocaban la guitarra, otros tocaban la flauta dulce, otro, qué sé yo, el xilofón, y yo quería. Entonces mi padre me enseña a tocar la guitarra, me acuerdo que estábamos por salir, y yo insistí, y bueno, papá descolgó la guitarra y me dijo, mira, así van los dedos, y me enseñó una vigala que se llama Vigalas para mi sombra, que en realidad son 3 tonos, y inmediatamente lo saqué. Entonces mi padre vio que tenía alguna cualidad con respecto a la música. Claro. Cantar siempre canté, pero como cantamos todos cuando no somos profesionales, bajo la ducha, Claro. o en familia. Pero una noche, una tarde, llegó una noticia a casa, yo ya estaba con 20 y tantos años, alrededor de los 21, 22 años, y había un local nocturno que se llamaba la Casa de Aníbal Troilo en el Abasto, y el dueño se llamaba José Méndez y le quería entregar el premio que se llamaba el Bandoneón de Oro. Realmente era un broche, un presente nada más. Claro. Y allí fui a recibir el premio porque hacía poco que mi madre había muerto y papá no tenía ganas de salir, ni estar con gente, ni nada. Claro. Y bueno, fui y recibí el premio y la gente me obligó a cantar. Y yo había ido acompañado por un amigo de mi papá que se llamaba Juan Fusaro, y en aquel momento se utilizaban los grabadores tipo periodista, muy chiquititos. Sí. Bueno, y el muy desgraciado lo grabó. No. Y al día siguiente se le hizo escuchar a mi papá. Uy, qué lindo. Entonces mi papá me hace llamar, voy hasta el comedor, me hace escuchar la grabación y yo lo miraba con una bronca al amigo de mi padre, Juan. Dije, oh, qué traidor. Entonces cuando terminó la grabación, que yo había cantado el tango Garufa, y mi padre me dice, bueno, ¿qué te pareció? Digo, mira papá, la verdad es me temblaban desde los pelos de la cabeza hasta los dedos gordos del pie. Estaba temblando por los nervios, claro. el escénico. Me dice, ¿pero te gustó? Digo, sí, papá, la verdad que me gustó, y sobre todo los aplausos que después, pasado un tiempo, por supuesto, uno escucha esa ovación que está grabada, y yo sé que obviamente los aplausos no fueron para mí, fueron para él. Ajá. Entonces, bueno, pero yo en ese momento me la creí, que era para mí. Claro. Y entonces papá me dice, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Querés hacer una profesión de esto? Y dije, sí, me gustaría. Bueno, y al día siguiente íbamos a la habitación del fondo donde teníamos un piano y me hacía las escalas musicales para empezar a vocalizar. En realidad yo ya venía vocalizando y haciendo los ejercicios que hay que hacer con un maestro del Teatro Colón, Ricardo Catena, un tenor formidable en aquel momento. Pero papá me hizo, me hacía las escalas que le hacía hacer la señora Elvira Colonese, que fue maestra de él, que fue maestra de Gardel. Ah. Y lástima que no me tocó a mí, si no hubiese podido aprender un poco. Maestro. pero me hacía hacer esas escalas, y por supuesto después cuando me largó a cantar me dio esa posibilidad de enseñarme cómo hay que interpretar el tango, porque el tango hay que interpretarlo. Totalmente. No se puede cantar y punto. Totalmente. Y bueno, y así fue como me largué. En aquel momento sería el año fines del 87, así que hasta el momento sigo en pie. Qué grande, maestro, qué hermoso todo lo que nos va contando. Precisamente usted dijo algo
que el tango hay que interpretarlo. Hay una frase que leí que le había dicho su padre, usted me corregirá si es correcta, que él dijo: el que no pega fuerte en el corazón de la gente no sirve para esta profesión, ¿no? Como, Exactamente. exacto, eso mismo, eso mismo. Y recuerdo haber escuchado una versión de Porque la quise tanto, justamente de la película, una de las películas, ¿no? Buenas noches, Buenos Aires, Sí. si mal no recuerdo. Y ahí don Hugo del Carril hace unas pequeñas pausas distintas, pero cuando uno las escucha y lee la partitura, dice: ah, es así como se hace esto. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, Y en realidad, con ese tango, no vamos a contar la historia, pero mucho tuvo que ver mi papá y por supuesto el genio de Mariano Mores. Mariano Mores no era un músico de tango. Mariano Mores era un director de orquesta sinfónica, claro, porque todo lo que hizo fue maravilloso, todo, absolutamente todo, y las obras de Mariano son únicas, de la misma manera que las obras de Don Carlos Gardel y Alfredo Lepera son únicas. tal cual, tal cual, tal cual. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pasados los años, una vez estaba en casa de mi abuela y me empieza a llamar, como llamaban las abuelas y las andaluzas en ese entonces, con mi nombre, pero a toda voz. Y me Sí. acerco a su habitación y me dice: mirá, mirá, nene, Hugo del Carril hijo, mirá qué orgullo. Ahí lo conocía usted, maestro, a través de la televisión. Oh, Y debe ser de la época que había programas de tango todavía en la televisión. exacto, exacto, de esa Claro. hermosa época que todavía podíamos ver nuestra cultura nacional en la televisión como corresponde. Vos sabés, Emiliano, te hago esta interrupción porque me salgo de la vaina. Mirá, en el año 12, yo recorrí materialmente todo el país, buscando nuevos valores, hombres, varones, mujeres, bailarines, porque se le iba a hacer el gran homenaje que se le hizo en una parca a mi papá, eh, por los 100 años, ¿no?, Sí, de su natalicio. Y yo recorriendo las provincias, me llevé una pero gran sorpresa, grata, muy linda, pero después me dio como un poquito de angustia, porque los grandes valores que tenemos nosotros, cantantes, varones y mujeres y bailarines de este género, son muchos y muy importantes y muy buenos. Y yo, después de que hice toda esa selección, que por supuesto los que fueron seleccionados vinieron a cantar al Luna Park y debutaron ahí, y hay algunos que todavía me escriben y me dicen: Hugo, sigo trabajando, gracias por el Luna Park, gracias por la oportunidad. Yo digo, ¿cuándo vamos a ser un país federal? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de los intérpretes que tenemos en el interior del país, que son excelentes? No puede ser que todo transcurra en Buenos Aires. tal cual, qué hermoso lo que usted Entonces, está. yo siempre tengo una idea y tengo un sueño de poder hacer una selección de cantores y bailarines, y fomentarlos y llevarlos a Buenos Aires, pero no solamente llevarlos a un boliche, no, llevarlos a un local, hacer que puedan trabajar en un teatro, que puedan hacer programas de televisión, porque nos estamos perdiendo una gran oportunidad de poder disfrutar de los artistas argentinos, que son tremendos, tremendos, Tal, son muy buenos. tal cual, maestro, qué hermoso lo que dice. Obviamente estaremos atentos para colaborar y contribuir con la difusión pertinente al respecto. Y es una cruzada que no me sorprende, porque uno que estudió un poco de historia y uno que investigó sabe que hablar y decir Hugo del Carril es
decir muchas cosas, no solo por su padre, por usted también, por supuesto, porque es una cuestión ya de una familia de artistas, y una familia de artistas que justamente piensan en nación, piensan en cultura nacional, piensan en federalismo. Realmente, maestro, es un orgullo en lo personal, y sé que para mucha gente, muchísima, es un orgullo decir que uno es argentino y que está abrigado por una de las familias tan hermosas que son las del maestro Hugo del Carril. Gracias por todo eso. Te quedo muy agradecido, no sé si soy merecedor de tanto halago, pero te agradezco igual. Por favor, maestro, le hago una última preguntita, si usted me lo permite. Por supuesto. ¿Cómo se prepara usted para un escenario y cómo vive los 5 minutos antes de subir y los 5 minutos al bajar del escenario? Qué pregunta difícil. Todos los escenarios no son iguales. Si yo te dijera que no, el artista no, cuando va a subir al escenario no tiene ninguna inquietud, no está nervioso, y estaría mintiendo y no sería artista. Todos tenemos nuestra cuota de nervios, de preocupaciones, porque las cosas salgan como estaban planeadas. Los primeros 5 minutos antes de salir al escenario, como te decía, no es un momento agradable. Al bajar del escenario, viendo la reacción del público, de repente que no te dejan bajar del escenario, que te piden otra interpretación, o bien cuando se ponen de pie y aplauden la obra que han visto, eso es el agradecimiento de la gente al esfuerzo del artista, y el artista se ve totalmente recompensado, y más allá del dinero, se ve totalmente recompensado, y tiene voluntad de seguir en esta maravillosa carrera. Esta carrera tiene vicisitudes, a veces te va muy bien, a veces te va regular, a veces te va pésimo, pero no deja de ser una profesión realmente, bueno, para mí es la mejor profesión, porque el canto, todos cantamos, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, pero el canto al ser humano le hace bien al espíritu. Totalmente, totalmente. Y alguien que sabía hacer buen uso del silencio era su papá. ¿Qué significa el silencio para usted? Bueno, a ver, los silencios, cuando se saben dar correctamente, no es mi caso, a veces me sale, pero no constantemente, pero los silencios hablan más que las palabras, porque le da ese tiempo, esos segundos al espectador de analizar lo que está escuchando. El artista debe transmitir lo que está cantando, y debe hacerle sentir al espectador lo que está cantando. Yo hay muchas veces que algunas veces, porque no soy asiduo de ir al teatro a ver alguna obra, pero cuando te sentás en la butaca y el artista te hace con su interpretación, por ahí es una muy buena letra, lo interpreta de una manera que se te ponen los pelos de pollo. Tal cual. Entonces ahí te das. Yo los últimos 3 recitales de Sandro, fui invitado por él, yo no lo había visto nunca, y la verdad que ahí con 3 músicos arriba de escenario fue un espectáculo increíble, y transmitía cada una de las canciones. Las canciones que son divertidas las transmitía, y todo el mundo se reía, y lo acompañaba, y lo aplaudía, y lo amaban. Y las canciones que eran dramáticas, te puedo asegurar que las mujeres terminaban llorando, hombres llorando, y en mi caso con la piel de pollo. Wow. Porque te llega la emoción y te está transmitiendo lo que el hombre quiere estar diciendo. Totalmente, totalmente. Qué maravilla. Maestro, enormes gracias por su tiempo. Recordarle a la audiencia este 16 de agosto a las 21 horas en el Teatro La Comedia de Rosario, acá nomás, a 2 horitas nada más, este tremendo y maravilloso homenaje a Hugo del Carril, con su hijo al frente, por supuesto, Hugo del Carril hijo, y como nos supo decir en la entrevista, con imágenes, videos, sorpresas, cosas que nunca se han visto, y bueno, y un desarrollo musical impecable y a la altura de lo que se está brindando. Muchas gracias, maestro. No, por favor, el agradecido soy yo, y si ese sábado estás con tiempo, te esperamos en el teatro, aunque sea para tomar un café.
Con muchísimo gusto. Un gran abrazo de mi parte, el máximo respeto, admiración y cariño, y gracias siempre. Por favor, cuando guste. Gracias, chao, chao. Bueno, por supuesto nos vamos a ir escuchando primero a Hugo del Carril y luego a Hugo del Carril hijo. Vamos nomás, por favor.